Buenos días, profe. Buenos días, Alan, perdón, tenía otra ventana abierta. Buenos días a todos, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a darnos un minutito más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muchachos, gracias por la espera. Vamos a iniciar entonces, vamos a continuar revisando nuestro tema de potencial eléctrico y diferencia de potencial para seguir avanzando en este caso, perdón. No sé si- Antes de iniciar la sesión, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profesor. ¿No? Gracias, Citlali. Voy entonces a empezar, voy a volver a compartir mi presentación en donde estábamos hablando de el potencial eléctrico precisamente en la última sesión. Para cerrar este punto, el día de hoy por la madrugada les publiqué ya los ejercicios en relación a este tema. Vamos a ver si con esto que vemos hoy ya es suficiente para ver este tema. Bueno, vamos a acabar de definir este potencial eléctrico. Habíamos visto, muchachos, en la sesión pasada que el potencial eléctrico, la diferencia, el potencial eléctrico, pues, más bien es una capacidad de ceder cargas eléctricas de un cuerpo más cargado a un cuerpo menos cargado, y veíamos eso comparativamente con esta imagen que tenemos arriba de un sistema hidráulico, en el cual teníamos dos tanques con diferentes niveles, de tal suerte que si nosotros abríamos la válvula que une mediante esta tubería los dos tanques, pues vamos a lograr que esta agua fluya de un tanque hacia el otro, del tanque de mayor nivel al tanque de menor nivel. Mientras haya un tanque con mayor nivel con respecto a otro, pues va a haber una diferencia de potencial, y eso logrará que el agua en este caso circule. Y lo mismo va a pasar con las cargas eléctricas. Si hay un cuerpo de mayor potencial y un cuerpo más cargado que otro, entonces pues las cargas van a poderse movilizar de un punto a otro. Y de ahí, bueno, este concepto de potencial eléctrico, y vamos a revisar el concepto de diferencia de potencial en esta sesión. Habíamos visto en la clase pasada que el potencial eléctrico era, pues aquí definido como un trabajo realizado en contra de las fuerzas eléctricas para transportar una carga positiva desde el infinito, es decir, un lugar muy lejano hasta un punto determinado. Y en palabras más llanas, que el voltaje era la relación entre la energía potencial que podía existir entre dos cargas y dividido entre el valor de una de las cargas, es decir, se define como la energía potencial por unidad de carga, y las unidades de esta cantidad física se llaman volts. Veíamos que en esta imagen de la derecha, si teníamos una carga colocada en algún punto del espacio y a esa carga le acercábamos otra carga desde muy lejos hasta este punto, pues podíamos calcular una energía potencial.
Y si dividíamos esa energía potencial entre el valor de esta carga que colocamos en una cierta distancia, pues encontrábamos lo que es el potencial eléctrico de este punto. Pero entonces el efecto de la segunda carga desaparece y entonces no es necesario que exista una segunda carga para que exista un potencial en algún punto del espacio. Con que existe una carga a cualquier distancia, yo puedo determinar el potencial eléctrico que tiene esta carga con respecto a ese punto. Y eso fue lo que hicimos en la clase pasada, cuando en este punto A calculamos el potencial eléctrico a una distancia de 10 centímetros de esta carga de 10 microcoulombs, y ese es el valor que encontramos aquí abajo. 9 por 10 a la 5 newton metro por coulomb, que son joules por coulomb, y esos son volts. 9 por 10 a la 5 volts es el potencial eléctrico en este punto A. Y veíamos que si este punto A estuviera colocado a la misma distancia en cualquier dirección, pues tendría siempre el mismo valor. Mientras mantenga esa distancia, este potencial eléctrico va a ser constante y entonces se va a formar esta circunferencia que, como tiene el mismo potencial en todos sus puntos, a eso le llamamos una línea equipotencial. Y siguiendo con esa misma idea, muchachos, podemos ahora pensar en que ese punto no estuviera a 10 centímetros de distancia, sino que estuviera a 5 centímetros de distancia en este punto C. Y aquí tuviéramos un punto B a solo 5 centímetros de distancia de esta carga. Y entonces el punto ahora es calcular cuánto sería el potencial eléctrico en el punto B. Y eso lo simbolizo de esta manera. El potencial eléctrico en el punto B es el que va a estar en este punto, el potencial eléctrico en el punto B. Y bueno, esto va a depender de lo que esté rodeando esta carga, desde luego de esta distancia, porque resulta que el potencial eléctrico en ese punto pues va a ser igual nuevamente a la constante del medio, en este caso es aire vacío, por la carga que estoy generando ese potencial eléctrico, dividido entre la distancia que separa a esa carga del punto donde estoy pues tratando de encontrar el valor del potencial eléctrico. Pues en este caso, muchachos, dijimos que aquí teníamos aire vacío, entonces esta constante aplica la constante de Coulomb, de 9 por 10 a la 9. Coulombs cuadrado, no, newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Y eso multiplicado por el valor de la carga, en este caso dijimos es de 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6 coulombs, entre el valor de la distancia, y en este caso la distancia es la mitad que antes, ahora son solamente 5 centímetros, que vamos a expresar en metros como 5 por 10 a la menos 2. 5 por 10 a la menos 2 metros. Y si hacemos esta operación, muchachos, ¿alguien me ayuda? 1.8 por 10 a la 6. 1.8 por 10 a la 6. Sí. Si lo dejamos a la misma potencia, 9 por 10, 90 entre 5 me darían 18, ¿no? 18 por 10 a la 9 menos 6, me quedan 3 más 2 por 10 a la 5. Así lo dejo para tener que usar la misma potencia, para poderlos comparar, nada más. Está bien lo que me dijeron antes, pero esto es para poder comparar simplemente metros, coulombs, me queda newton metro, que son joules entre coulomb, y joules entre coulomb son volts. Entonces lo dejé así para poder comparar, muchachos. La pregunta es, ¿cómo es este potencial eléctrico con respecto al anterior que habíamos calculado? Sería el doble. Sería el doble. ¿Por qué razón? Bueno, yo lo interpreto que pues a menor distancia la cantidad de volts es mayor. Y así Así como es. la distancia es bueno, es la mitad de la anterior distancia, pues, Ujú. pues nos da que el voltaje es el doble. Así es. La relación contra la distancia es inversa. Es decir, a medida que se reduce la distancia, el potencial aumenta. A medida que aumenta la distancia, el potencial disminuye. Efectivamente, entonces, de manera proporcional o inversamente proporcional. En este caso, la distancia disminuyó a la mitad, pues el potencial aumentó al doble.
Si la distancia aumentara al doble, pues seguramente el potencial disminuiría a la mitad. Entonces, esa es una relación inversamente proporcional. Muy bien, gracias, Ángel. Entonces, efectivamente, aquí ya calculamos el voltaje, el potencial del punto A al punto B. Del punto A y del punto B tenemos dos potenciales distintos. Lo único que nos resta aquí es decir que como esta cantidad, el potencial eléctrico es una cantidad escalar, es decir, ya no es un vector, ya solamente necesita una unidad, un número y una unidad para ser representado. Aquí debemos de considerar el signo de la carga. Si la carga es positiva, me genera un potencial positivo. Pero si la carga es negativa, me genera un potencial negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente que ahora sí, a partir de este concepto, debemos utilizar el signo de la carga a la hora de calcular estos potenciales. Si es una carga negativa, tendremos que considerar ese signo aquí. Porque aquí sí podemos tener potenciales negativos y positivos que corresponden con el signo de la carga. Muchachos, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, ¿No? profe. Vale, entonces aquí lo que me falta es definir una relación que se llama la diferencia de potencial. Esto es, o la variación de potencial. Vamos a llamarlo la diferencia de potencial. Voy a simbolizar, ¿cómo se llama? Abreviar porque me cuesta mucho trabajo escribir con el ratón. Letras bien hechas. Diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial es cómo varía el potencial desde un punto a otro. Esto es, por definición, la voy a escribir de esta manera. La diferencia de potencial es la variación del potencial eléctrico. Entonces, el potencial puede variar, por ejemplo, del punto A al punto B. Entonces, si yo quiero calcular el potencial, la diferencia, la variación de potencial desde el punto A al punto B, eso va a ser igual al potencial eléctrico que hay. Bueno, por definición, una variación, muchachos, lo hemos utilizado antes en Física 2. Una variación siempre se calcula restando al valor final el valor inicial. En este caso, si voy del punto A al punto B, el valor final será el potencial en B. Y el valor inicial sería el potencial en A. Si yo calculo esta variación en ese sentido, puedo ver qué tanto varía el potencial en un sentido y en otro. Por ejemplo, este sería el potencial o la diferencia de potencial de A a B. Muchachos, en este caso la puedo representar así. El potencial de A a B, es decir, la diferencia de potencial de A a B, lo obtengo restando el potencial de B. ¿Cuánto vale el potencial en el punto B, muchachos? Me dicen. Lo acabamos de calcular. 18 por 10 a la 5. 18 por 10 a la 5. Este es el potencial de B. Al final fue 18 por 10 a la 5. Y el potencial en A, le voy a restar el potencial en A, ¿cuánto es? 9 por 10 a la 5. 9 por 10 a la 9 por 5. 10 a la 5. Entonces, 18 por 10 a la 5 menos 9 por 10 a la 5, ¿cuánto me da? Bueno, a mí me dio 900 por 10 a la 3. 900 por 10 a la 3 en la misma unidad, en la misma potencia. Podemos restar directamente así. 18 menos 9, 9 por 10 a la 5. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, para ver la diferencia. Ok. Y esta es la diferencia de potencial del punto A al punto B. ¿Qué me dice este 9 por 10 a la 5? Positivo. Me dice que del punto A al punto B, el potencial aumentó 9 por 10 a la 5. Y vamos a ver si es cierto, porque en el punto A valía 9. Pero cuando llegamos al punto B, cuando nos movemos del punto A al punto B, es decir, cuando vemos de aquí a acá, de aquí a acá, este es el potencial
con la diferencia de potencial desde A hasta B. Tenía 9 aquí, cuando llegue aquí serían 18, entonces va efectivamente a aumentar en 9 por 10 a la 5 volts. Vamos a ver al sentido contrario, muchachos. Vamos a ver si ahora voy del punto B al punto A. ¿Cuánto es mi diferencia de potencial desde el punto B al punto A? Esto es, lo voy a escribir por acá. La diferencia de potencial desde el punto B al punto A va a ser, por definición, la variación del potencial eléctrico desde B hasta A. Y recordemos que toda variación es la diferencia entre el valor final, en este caso el valor final es el punto A, menos el valor inicial, que en este caso es el punto B. Y ahora sí vamos a calcular, este es de B a A. El potencial eléctrico, la diferencia de potencial entre B y A, muchachos, va a ser igual a el potencial eléctrico en A. Dijimos que era 9, ¿no? 9 por 10 a la 5. Es este que tengo a la izquierda inmediatamente. 9 por 10 a la 5 volts. Menos el potencial eléctrico en B. ¿Cuánto? 18 por 10 a la 5. 18 por 10 a la 5. 18 por 10 a la 5 volts. ¿Y cuánto es 9 por 5? 9 por 10 a la 5 menos 18 por 10 a la 5. Menos 9 por 10 a la Menos 9. 5. Menos 9 por 10 a la 5. ¿Qué me dice esto? Pues que cuando yo pasé del punto A, del punto B, perdón, al punto A, lo que hubo es una reducción del potencial, por esto me dice el signo negativo, una reducción de menos 9 por 10 a la 5, y creo que es claro, porque cuando estaba en el punto B tenía 18 por 10 a la 5, y cuando llegué al punto A, tengo solamente 9 por 10 a la 5, es decir, se ha reducido el potencial en 9 por 10 a la 5. Entonces aquí dependerá de dónde, en qué sentido nos pidan la variación de potencial. Pero si se dan cuenta, pues en un sentido aumenta y en el otro sentido disminuye en la misma cantidad. Para dos puntos definidos, puede ser que nos pidan calcular la diferencia potencial en un sentido o en el otro. Muchachos, ¿aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, profesor. ¿No? No, perfecto. Y entonces calculamos aquí potencial y diferencia de potencial. En este caso es una sola carga la que tenemos presente, pero puede ser el caso que tengamos algo como lo que está aquí representado y tengamos más de una carga, y entonces pues la situación, vamos a ver cómo la resolvemos si tenemos más de una carga, y en este caso queremos pues identificar el potencial eléctrico en un punto que está colocado entre estas dos cargas. Por ejemplo, aquí, en este punto, voy a llamarle el punto A. Tengo que determinar el potencial eléctrico total en este punto. Y resulta que de este punto, que está a una cierta distancia de la primera carga y a una cierta distancia de la segunda, por ejemplo, de aquí de la primera carga hasta este punto hay, no sé qué, haya 6 centímetros. Que de el punto A la segunda carga hay una distancia de 4 centímetros. Vamos a suponer por simplicidad que cada carga tiene un valor de 10 microcoulombs, pero esta como es negativa es de menos 10 microcoulombs. Esta segunda carga es positiva, tiene un valor también de 10 microcoulombs, pero en este caso positivos. Y entonces, muchachos, mi interés es determinar cuánto vale el potencial eléctrico total en este punto A, que dista 6 centímetros de la carga negativa y 4 centímetros de la carga positiva. ¿Qué tengo que hacer para eso? Bueno, voy a centrarme en la carga de la izquierda. Esta carga de la izquierda en este punto A va a generar un potencial eléctrico. Voy a llamarle el potencial eléctrico A. Esa va a ser debido a la carga de la izquierda. Pero esta carga de la derecha sobre este punto A, perdón, así no.
La carga 1 de la izquierda, en este punto A, va a generar un potencial eléctrico que voy a llamar el potencial eléctrico de la carga 1 en el punto A. De igual manera, la carga 2, que es la positiva del lado derecho, en este punto A también va a generar un potencial eléctrico que va a ser el que genera esta carga 2 en el punto A. Y la pregunta es, muchachos, ¿cómo será el potencial eléctrico total o a qué será igual el potencial eléctrico total en ese punto A? ¿Cómo lo podría yo calcular? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Sería la suma de, bueno, de los de los voltajes que hay, que se tienen en el punto A. Ujú, muy bien. Sería la suma, sería el potencial eléctrico en el punto A debido a la carga 1, más el potencial eléctrico debido a la carga 2 en el punto A, efectivamente. Esto se puede porque pues, el potencial es una cantidad escalar, simplemente hay que sumar algebraicamente y podemos encontrar el potencial eléctrico total. Entonces lo que restaría es determinar estos potenciales para cada uno de los casos, pero primero tenemos que hacer una suposición. Vamos a suponer que aquí hay aire vacío, aplica la permitividad del aire al vacío, porque pues eso es necesario para poder calcular estos potenciales. Muchachos, ¿cómo sería el potencial? Por ejemplo, el potencial de la carga 1 en A. ¿Cómo lo calculamos? ¿A qué será igual? ¿Recuerden cómo calculamos el potencial? Sería 9 por 10 a la 9 por la carga que K. sería En letras K, primero K, y K luego multiplicado por Q sobre R, ¿no? por Q, pero ¿cuál Q? Q1. Carga 1, sí, Q1. Entre la distancia, ¿cuál distancia? La distancia 1. La distancia incluso de la 1 al punto A, para ser específicos. Tendríamos que identificar la distancia de 1A como esta. La carga 1 pues es esta. Y ahora sí, si sustituimos valores, ahora sí son 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb. 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por Coulomb cuadrado. La carga 1, que es de menos 10, recuerden que aquí sí ponemos el signo, menos 10 por 10 a la menos 6. Coulombs. Dividido entre la distancia, que en este caso son 6 centímetros, pero tengo que expresarla en metros. 6 por 10 a la menos 2. Ajá, 6 por 10 a la menos 2 metros. Y con eso ya estoy listo para calcular esto. 9 por 10, 90 entre 6, ¿cuánto me queda? Menos 90, 1.5 por 10 a la 6. menos 90 por 9 por 10, 90 entre 6 me dan 15, ¿no? 15 por 10 a la 5. 15 por 10 a la 9 menos 6 me dan menos 3. No, me dan 3 más 2, 5, ¿no? Por 10 a la 5 o 1.5 por 10 a la 6 también es correcto. Pero vamos a dejarlo así para seguir manejando como nos da directamente la potencia. El otro valor estaba también correcto. Y estos son volts. Ese es el potencial eléctrico debido a la carga 1, que es negativa. Es negativo de menos 15 por 10 a la menos 5 volts. Y entonces, de igual manera, puedo calcular un potencial eléctrico debido a la carga 2. Debido a la carga 2, muchachos, en el punto A, el potencial eléctrico va a ser nuevamente la constante K, pero ahora por la carga 2, entre la distancia que hay de la carga 2 al punto A, que es esta que tengo aquí. Si hacemos esta operación, muchachos, ayúdenme. 9 por 10 a la 9. Newtons metros cuadrados. Coulombs cuadrados. La carga 2 en este caso es igual de 10 microcoulombs, pero en este caso es positiva. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. La distancia, 4 centímetros. 4 por 10 a la menos 2. Ajá, 4 por 10 a la menos 2 metros. ¿Y cuánto me da eso? 9 por 10, 90 entre 4.
22.5 Daría por 10 a la 2.25 por 5. 10 a la 5. 22.5. 22.5 para dejar en el mismo exponente, 22.5 por 10 a la menos 5. No rayen mi pantalla, muchachos. Que ahí estoy viendo su nombre, ¿eh? Por 10 a la 5. Gracias. Por 10 a la 5, volts. En este caso es positivo. Y bueno, ya tengo los dos valores. Ya puedo calcular en este punto cuál es el potencial total en el punto A. ¿Qué hago? Simplemente sustituyo mis potenciales. El potencial del punto 1 es este, de menos Menos 15. Menos 15 por 10 a la 5 volts. Y a eso le voy a sumar el potencial eléctrico en el 22. punto A, debido a la carga 2, que es 22.5 por 10 a la 5 volts. Y eso me da 7 por 10 a la 5. 7 por 10. 7.5 por 10 a la 7.5, ¿no? 7.5 por 10 a la 5. 5 por 10 a la 5. Muy bien. 10 a la 5 volts. Y ese es el potencial total que tengo en el punto A. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Va. Entonces, ¿qué pasa si yo trazo, o sea, si yo este punto A, o sea, más bien, si pasa si yo elijo no ese punto A, sino otro punto, por ejemplo, este punto, más o menos por aquí, este punto B, que esté a la misma distancia de este punto A, desde luego, y entonces estaría prácticamente en una línea equipotencial de todos los puntos que están a la misma distancia de 6 centímetros de esta carga. Yo puedo trazar una línea equipotencial a 6 centímetros y todos los puntos en esta línea equipotencial estarían al mismo potencial. Bien, en este punto B, muchachos, ahora me interesa determinar cuánto vale el potencial eléctrico total. Acá tengo, aquí tenía el potencial eléctrico total en A, o simplemente el potencial en A, y acá voy a tener el potencial eléctrico total en el punto B. Aquí necesito el potencial eléctrico total en el punto B. Y para ello voy a ver que la carga 1 me genera un potencial eléctrico en ese punto. Aquí voy a tener un potencial eléctrico debido a la carga 1 en este punto B. Pero también voy a tener un potencial eléctrico debido a la carga 2 en ese mismo punto B. Y la pregunta, nuevamente, la pregunta obligada es, ¿cuánto vale el potencial eléctrico total en ese punto B? Aquí va a ser igual. ¿Alguna idea? Quedaría igual, ¿no? ¿Igual que cuál? Que el punto A, porque están Ajá. sobre el mismo eje o órbita. Ajá, bueno, sí. Pero ahorita por definición, si quiero calcular el potencial total en el punto B, ¿qué tengo que hacer? Sumar Ajá. El potencial eléctrico en el los punto, potenciales de la potencial, 1B con el 1A. ajá, el potencial del 1 en el punto B, le tengo que sumar el potencial eléctrico debido a la carga 2 en el punto B. Y entonces lo que me resta es determinar cuánto valen estos potenciales. Efectivamente, por ahí me decían que va a ser el mismo. Vamos a ver qué. Para el caso del potencial eléctrico 1B, muchachos, este está a la misma distancia de 6 centímetros con respecto a la carga 1. Hay 6 centímetros aquí. Está dentro de esta línea equipotencial. ¿Cuánto vale el potencial desde 1 hasta B? ¿Cómo, profe? ¿Puede Es repetirlo? la de menos 15 por 10 a la 5, ¿no? ¿Eso sale igual? Así es.
En el punto A, que estaba a 6 centímetros de distancia, calculamos un potencial de la carga 1 a la A, que es este, que estaba a 6 centímetros, y este me dio menos 15 por 10 a la 6. Ahora este punto B sigue estando a 6 centímetros de la carga 1, entonces el potencial de la carga 1 a la B, pues es el mismo que había de la carga 1 a la A. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Ok, entonces este también sería de menos 15 por 10 a la 5. 15 por 10 a la 5 volts. Ese ya no necesito calcularlo porque está pues en la misma línea equipotencial o tiene el mismo potencial que el otro que calculé originalmente. Ya no necesito calcular el 1B, ya está. Nada más necesito calcular el potencial de la carga 2 a la B, pero para eso necesito ver que de la carga 2 al punto B tengo toda esta distancia. Voy a marcar aquí con esta línea amarilla. Y entonces, esta es la distancia de la carga 2 a la carga B. ¿Cómo calculo entonces el potencial eléctrico de la carga 2 en el punto B? Con una suma de cuadrados con la Ajá. fórmula de Pitágoras. Muy bien, el teorema de Pitágoras. Si veo, efectivamente lo que se forma ahí es un cuadrado que, pues puedo calcular esta distancia 2B. ¿Cuánto será esta distancia 2B? ¿A qué será igual? 11.66 Ajá, ¿cómo la centímetros. calculé? ¿La raíz cuadrada de qué con qué? A de 6 al cuadrado Ajá, 6 al cuadrado. más 10 al cuadrado. Más 10 al cuadrado. Más 10 al cuadrado, muy bien. 6 al cuadrado, que es el costado, digamos, uno de los catetos, y 10 al cuadrado, que es el otro, el que está por debajo. Entonces esto me da que la distancia del 2 a B va a ser igual a la raíz de 136. Y la raíz de 136 son esos, ¿me dicen 11 punto qué? 66. 11.66, ok. 11.66, y aquí estamos manejando centímetros. Entonces estos son 11.66 centímetros. Y esa es la distancia que voy a utilizar para calcular el potencial eléctrico de 2 a B. Esto va a ser nuevamente la constante K, pero ahora por la carga 2, entre la distancia desde 2 a B. Sustituimos valores, eso va a ser 9 por 10 a la 9. Newtons metros cuadrados por coulomb cuadrado. La carga 2, que es de 10 microcoulombs, 10 por 10 a la menos 6. Y la distancia, que ahora es de 11.66 centímetros, pero expresada en metros, lo mismo que antes. 11.66, ¿qué más? Por 10 a la Por menos 10 a la 2. menos 2. Por 10 a la 10 menos a la 2. menos 2. Muy bien, gracias. 10 a la menos 2 metros. Y entonces, de esta manera puedo calcular esto. 9 por 10, 90. Entre 11.66, muchachos, ¿cuánto me da? 7.71 por 10 a la 7.71 por 10 a la 5. 7.71. Sí. por 10 a la 5. Ok, 7.71 por 10 a la 5. Por 10 a la 5. Volts, ¿no? Son coulomb con coulomb se eliminan, estos metros con estos, me queda newton metro, que son joules, entre coulomb son volts. Ya está. Entonces ya tengo lo que necesito para calcular el potencial eléctrico total en el punto B. Voy a calcularlo ahorita. Esto va a ser el potencial eléctrico en el punto A, que eran menos 15 por 10 a la 5. Sí, profe, a Volts. las 5. Y luego más el potencial eléctrico en la 2, que son 7.71 por 10 a la 5. ¿Y eso cuánto me da? Menos Menos 7.29 por 10 a la 7.29 por 5. 10 a las 5. Menos 7.29 por 10 a la 5. Casi no me cabe. Voy a tratar de... Ahí está, por 10 a la 5 volts. Ese es mi potencial eléctrico en el punto B, mi potencial eléctrico total en el punto B. Es BTB.
Y bueno, para resumirlo vamos a tener, tengo un potencial total en el punto A, y tengo un potencial total en el punto B. Ya los calculamos. Lo único que me resta es poder calcular la diferencia de potencial, las diferencias de potenciales. Diferencia de potencial. Porque si yo voy del punto A al punto B, tengo una cierta diferencia de potencial, pero si voy del punto B al punto A, tengo una diferencia de potencial. Vamos a ver si es similar o diferente. Vamos a ver. Por definición, entonces, el potencial para ir o cómo varía el potencial desde A hasta B, va a ser pues, la variación del potencial desde A hasta B. Definimos toda variación como la diferencia entre el valor final, en este caso el valor final sería el potencial en B, menos el valor inicial que sería el potencial en A. Muchachos, el potencial en B, ¿cuánto vale? 22.5 por 10 a la 5. El potencial en B, Ah, el no. total. 7.5. El potencial en B, el total sería... Menos este. 7.29 Ajá, menos 7.29. por 10 a la 5. Estamos hablando ya de los totales. Menos 7.29 por 10 a la 5. Volts. Y a eso le vamos a restar el potencial eléctrico total en el punto A, que son 7.5 7.5 por 10 a la 5. 7.5 por 10 a la 5. Por 10 a la 5. Volts. Y luego si hacemos esa resta, muchachos, 7.29 menos 7.29 menos 7.5 Menos Menos 14 por 10 a la 5. 14.79 Ajá, menos 14.79 por 10 a la 5. por 10 a la 5 volts. Por 10 a la 5 volts. Muy bien, ese es como cambia el potencial eléctrico desde el punto B. Bueno, cuando vamos del punto A al punto B. Es decir, se reduce en esa cantidad. Vamos a ver ahora al revés. El potencial eléctrico desde el punto B hasta el punto A va a ser por definición la variación del potencial eléctrico de B a A. Es decir, el potencial eléctrico final que va a ser ahora el de A, menos el potencial eléctrico del punto B, que va a ser el de B. Y entonces esto va a ser ahora el potencial eléctrico total en el punto A, era de 7.5, ¿no? 7.5 por 10 a la 5. 7.5 por 10 a la 5 volts, menos el potencial eléctrico total, Menos 7.29. menos 7.29 por 10 a la 5 volts. ¿Cuánto me da eso? 14.79 Da lo mismo, por 10 a la 5. 14.79. Lo mismo nada más que positivo, ¿no? Ujú. Sí, profe. 14.79 por 10 a la 5 volts. Y vemos que pues, la diferencia entre uno y otro es la misma, nada más que en un caso se reduce el potencial y en el otro caso se aumenta el potencial, pero en la misma proporción, en la misma cantidad. Vamos a... Nos queda un minuto de esta sesión, muchachos. Nada más, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, No, profe. profesor. No, No, profe. profe, ninguna. Bien. Pues así, podemos calcular el potencial, la diferencia de potencial. ¿Se dan cuenta? Pues es, les digo, del mismo tamaño, nada más cambia. En un sentido disminuye, en otro sentido aumenta. Con esto tenemos elementos para hacer nuestros ejercicios que tenemos ahí planteados, muchachos. Váyanos haciendo y la sesión de mañana me dan si tienen alguna duda al respecto, ¿no? Revísenlos, por favor. ¿Sale? Sí, profe. Quedamos aquí el día de hoy y nos vemos el día de mañana. Mañana me avisan, me dicen para registrar la participación, por favor. Sí, profesor, hasta luego. ¿Vale? Que tengan excelente Profe. día, muchachos. Gracias. Hasta Cuídense luego, mucho. profesor. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Buen día. Finalizo para todos. Gracias.